En el parque conmemorativo, en el lugar donde se encontraba la antigua Sofa Superstore, hay 9 placas de granito sobre la hierba. Cada una contiene un nombre, una edad y una fecha. 18 de junio de 2007. Aquí se encontraba una tienda de muebles de 5 kilómetros cuadrados, un edificio comercial normal en una carretera muy transitada, donde las familias compraban muebles para sus hogares. El 18 de junio de 2007, este lugar se convirtió en el escenario de la mayor pérdida de vidas de bomberos en los Estados Unidos desde los atentados del 11 de septiembre. 9 miembros del Departamento de Bomberos de Charleston murieron mientras apagaban un incendio que duró 38 minutos. La causa oficial del incendio nunca se determinó. Se sospecha que fue un cigarrillo desechado. Pero lo que los investigadores descubrieron durante la investigación convirtió una tragedia común en una historia de fallos sistémicos a todos los niveles. El 18 de junio de 2007, alrededor de las 19 horas, una persona no identificada tiró un cigarrillo encendido a la basura cerca de la plataforma de carga de Sofa Superstore. Así reza la versión oficial, pero las investigaciones de 3 agencias federales no pudieron determinar el origen exacto del incendio. Esta incertidumbre se convirtió en el símbolo de todo el caso. Demasiadas preguntas sin respuesta. Demasiadas coincidencias que se combinaron en una combinación mortal. ¿Por qué se suspendieron las inspecciones municipales de seguridad contra incendios en 1998? ¿Quién decidió que un edificio de 5.500 metros cuadrados no necesitaba un sistema de rociadores? ¿Por qué se construyeron durante años anexos ilegales, con materiales inflamables, sin que las autoridades intervinieran? Las respuestas a estas preguntas están enterradas en procedimientos burocráticos, normas técnicas y negligencia humana. Pero el resultado de todo ello era predecible e inevitable. Sofa Superstore reunía las condiciones ideales para un incendio catastrófico. Solo faltaba la chispa. Sofa Superstore estaba situado cerca de Savannah Highway, una amplia arteria comercial que conecta el centro de Charleston con los suburbios. Se trata de una zona comercial típicamente estadounidense. Supermercados, concesionarios de automóviles, restaurantes de comida rápida. El tráfico de coches es incesante desde primera hora de la mañana hasta última hora de la tarde. El edificio de la tienda destacaba por su tamaño. Tenía una fachada alta con grandes escaparates, tras los cuales se veían filas de muebles. Para los conductores que pasaban por delante, parecía una sola estructura. En realidad, el complejo estaba formado por varios edificios conectados entre sí en la década de 1990. El edificio principal se construyó como supermercado en la década de 1950. Tras su adquisición por Sofa Superstore, se le añadieron gradualmente 2 anexos oficiales y un gran almacén. Las autoridades municipales consideraban cada sección como un edificio independiente, lo que permitió evitar la instalación de un sistema de rociadores, ya que, según la ley, ninguna de las partes alcanzaba el tamaño que requería un sistema automático de extinción de incendios. Pero los verdaderos problemas comenzaron tras las ampliaciones oficiales. Se añadieron al complejo una plataforma de carga y 2 talleres para la reparación de muebles, sin obtener los permisos del ayuntamiento. Se trataba de construcciones ligeras con estructuras de madera y chapa metálica. En el interior había pinturas, disolventes y materiales inflamables. Todo lo que convierte un pequeño incendio en una catástrofe. La distribución interior suponía un peligro adicional. La sala de exposición estaba repleta de muebles con pasillos estrechos. El almacén tenía estanterías altas hasta el techo. Algunas salidas estaban cerradas con llave o bloqueadas con contenedores. La última inspección de seguridad contra incendios se llevó a cabo en 1998. Después de eso, las inspecciones periódicas se interrumpieron por razones desconocidas. Durante casi 10 años se acumularon las infracciones, pasando desapercibidas para las autoridades. En junio de 2007, todos los factores se conjugaron: ausencia de rociadores,
exceso de carga de fuego, salidas bloqueadas, materiales combustibles en construcciones ilegales. El polvorín solo esperaba una chispa. En el turno del 18 de junio de 2007, 43 bomberos estaban de guardia en el departamento de bomberos de Charleston, distribuidos en varias estaciones. 9 de ellos no volverían a casa. Entre ellos se encontraba Mike Benke, un veterano con 20 años de experiencia y padre de 2 hijos. Su hijo Hunter, de 18 años, planeaba ir a la universidad, y Mike soñaba con que su hijo eligiera cualquier profesión, menos la de bombero. «Es demasiado peligroso», repetía. En el otro extremo del espectro de edades se encontraban Michael French y Brandon Thompson, de 27 años. Jóvenes y ambiciosos, con 5 años de experiencia y planes de futuro. El más experimentado era James Drayton, de 56 años, con más de 30 años de servicio, que planeaba jubilarse pronto. Louis Malky, de 34 años, compaginaba el servicio con el trabajo de entrenador en una escuela local. Su equipo de baloncesto se preparaba para un partido importante. Los otros 4, el capitán William Hutchinson, los ingenieros Bradford Beatty y Mark Kelsey, y el bombero Melvin Champagne, eran profesionales experimentados de mediana edad, cada uno con su historia, su familia y sus planes para la noche. Estos 9 hombres formaban parte de un sistema que en 2007 aún vivía de las tradiciones del pasado. El departamento utilizaba tácticas de ataque agresivo, entrar rápidamente en los edificios en llamas para sofocar el fuego. Esto funcionaba en incendios domésticos, pero entrañaba riesgos mortales en grandes edificios comerciales repletos de materiales sintéticos. Ese día, ninguno de ellos sabía que se dirigía a la llamada que se convertiría en la más mortífera de su carrera. 18 de junio de 2007. La temperatura del aire en Charleston era de unos 26 grados centígrados, una tarde cálida habitual en Carolina del Sur. En la autopista Savannah Highway hay mucho tráfico. La gente vuelve del trabajo. En ese momento, una persona no identificada tiró un cigarrillo encendido que cayó en un contenedor de basura cerca de la plataforma de carga de Sofa Superstore. El fuego comenzó en las estructuras de madera de una construcción ilegal, donde se almacenaban materiales inflamables. El primero en ver el humo fue un transeúnte. Su identidad no ha sido revelada. Llamó inmediatamente a los servicios de emergencia y entró en la tienda para avisar a los empleados. Había 6 personas en el edificio, 5 en la sala de exposición y 1 en el taller. 19 horas 3 minutos. El tiempo de respuesta fue de 3 minutos. 4 equipos de bomberos llegaron al lugar. Evaluación inicial de la situación. Incendio localizado en la zona de carga, operación estándar. El comandante decidió realizar un ataque por 2 frentes. Un grupo debía atacar el fuego desde el exterior a través de la plataforma de carga. El segundo grupo recibió la orden de entrar en la sala de exposición para comprobar la evacuación y atacar desde el interior. 5 empleados de la tienda se evacuaron por su cuenta tras un intento fallido de apagar el fuego con extintores manuales. Un empleado permaneció en el taller, en la parte trasera del edificio, sin sospechar del incendio que se estaba desarrollando. A los pocos minutos, el equipo que atacaba desde el exterior se encontró con un fuego intenso y altas temperaturas. El equipo de la sala de exposición comenzó a tender una línea de mangueras a través de la sala comercial. La densa disposición del mobiliario dificultaba el movimiento y el tendido de las mangueras. 10 minutos después, la situación comenzó a empeorar. El fuego se extendió desde la zona de carga al salón de exposición. El humo se hizo más denso y la visibilidad disminuyó. La temperatura dentro del edificio aumentó. Una de las mangueras del exterior se quemó por el efecto del calor. Poco después, las condiciones en la sala de exposición continuaron empeorando. La visibilidad se redujo prácticamente a 0. Los bomberos se vieron obligados a ponerse máscaras de oxígeno y orientarse por las mangueras. La presión del agua era insuficiente debido a la gran distancia hasta las bocas de incendio más cercanas y a los problemas para tender las mangueras a través de la calzada.
23 minutos después del inicio de la operación, el empleado que quedaba en el edificio llamó al 911 desde el taller, donde se había quedado encerrado. Informó de que estaba intentando derribar una pared metálica con un martillo, pero sin éxito. Parte del equipo fue redirigido para rescatar a esta persona. Tuvieron que superar una puerta bloqueada y utilizar herramientas eléctricas para abrir la pared metálica del taller. La operación de rescate duró varios minutos críticos. Media hora después del inicio del incendio, el empleado fue evacuado con éxito. Fue el único resultado positivo de toda la operación. Al mismo tiempo, las condiciones en la sala de exposición alcanzaron un punto crítico. Media hora después del inicio de la operación, la situación en la sala de exposición de Sofa Superstore se volvió crítica. 9 bomberos se encontraban dentro del edificio en condiciones de visibilidad nula y temperatura creciente. La densa disposición de los muebles creaba un laberinto en el que era fácil perder la orientación. Los bomberos avanzaban siguiendo las mangueras, utilizándolas como guías en la oscuridad total. Pero las mangueras se enredaban entre los muebles, lo que complicaba aún más la navegación. El suministro de aire se convirtió en un problema. Las botellas estándar de los aparatos respiratorios están diseñadas para 30 a 45 minutos de funcionamiento, pero en condiciones de estrés el consumo de aire aumenta. Algunos bomberos empezaron a quedarse sin aire. El mando se enfrentó a un dilema clásico. La táctica estándar prescribía continuar con el ataque agresivo, pero las condiciones dentro del edificio indicaban la necesidad de evacuar al personal. 5 minutos después, la situación se volvió crítica. Los bomberos dentro de la sala de exposición comenzaron a chocar entre sí en medio del humo. Algunos perdieron completamente la orientación. Llegaban informes de que el nivel de aire en las botellas era bajo. En estas condiciones, se tomó la decisión de romper los grandes escaparates de la parte delantera de la sala de exposición. El objetivo era lógico: mejorar la visibilidad, reducir la temperatura y crear vías de evacuación adicionales. 38 minutos después del inicio del incendio, se rompieron los escaparates. En los primeros segundos, esto mejoró realmente las condiciones. El humo se disipó parcialmente y la visibilidad aumentó. Un bombero logró evacuar a través de una ventana rota, pero la entrada de aire fresco fue un error fatal. Miles de muebles en llamas emitían gases que se acumulaban bajo el techo como una bomba invisible. El oxígeno que entraba por las ventanas rotas actuó como detonador. Ocurrió lo que los bomberos llaman llama en explosión, la ignición instantánea de toda la estancia. La habitación se convirtió en un horno. La temperatura subió hasta los 700 grados centígrados. Todos los objetos se incendiaron al mismo tiempo. El aire se convirtió en fuego fundido. Varios bomberos lograron salir por la entrada principal en los últimos segundos. Sufrieron quemaduras, pero sobrevivieron. 9 de sus compañeros quedaron dentro. 6 personas en la parte principal de la sala de exposición y 3 en la sección oeste del edificio. El fuego envolvió completamente el edificio. Nadie podía entrar para llevar a cabo la operación de rescate. Todos los intentos se suspendieron por motivos de seguridad. Los 9 bomberos fallecieron en acto de servicio esa noche. Las operaciones de extinción continuaron durante varias horas, pero la mayor parte del edificio quedó destruido. Sus cuerpos no pudieron ser recuperados hasta que las cenizas se enfriaron. Tras la tragedia, comenzó la búsqueda de la verdad. 3 organismos federales, el NIST, el NIOSH y el ATF, pusieron en marcha una investigación a gran escala. Cada uno buscaba respuesta a sus propias preguntas. ¿Qué había sucedido? ¿Por qué habían muerto los bomberos y quién era el responsable? 6 años después, en 2013, el NIST publicó su veredicto definitivo. Los expertos realizaron simulaciones por ordenador, reconstruyeron cada minuto de la tragedia y analizaron los escombros del edificio. Su conclusión fue implacablemente precisa. Sofa Superstore era una trampa mortal perfecta.
El edificio infringía las normas de seguridad contra incendios en todos los niveles. La ausencia de rociadores permitió que el fuego se propagara sin obstáculos. Las construcciones ilegales con materiales inflamables convirtieron la zona de carga en un acelerador del incendio. Los estrechos pasillos entre los muebles se convirtieron en un laberinto mortal. Las salidas bloqueadas cortaron las vías de escape. La ATF pasó meses buscando el origen del incendio, pero no se pudo determinar la causa exacta. Se descartó el incendio provocado. También se descartó un fallo técnico. Solo quedaba una opción: un cigarrillo tirado descuidadamente. Pero ¿quién? ¿Cuándo? ¿Y dónde exactamente? Estas preguntas quedaron sin respuesta. Paralelamente, se llevó a cabo una investigación criminal. El Departamento de Policía de Carolina del Sur estudió el caso durante 3 años en busca de indicios de delito. En 2010, la investigación se cerró sin que se presentaran cargos. No se encontraron infracciones intencionadas por las que se pudiera condenar a prisión. El propietario de la tienda, Herb Goldstein, eludió la responsabilidad penal. Las demandas civiles contra él no se hicieron públicas. El único gesto fue una donación de $100.000 al fondo para las familias de los bomberos fallecidos. La impunidad se convirtió en un tema doloroso para la ciudad. 9 héroes murieron y no hay responsables. El sistema judicial no pudo encontrar un culpable concreto de la tragedia, que fue el resultado de múltiples fallos sistémicos y errores humanos. La justicia resultó más difícil que la búsqueda de la verdad. Las investigaciones revelaron una verdad incómoda. El problema no era un solo edificio, sino el sistema que lo había creado y debía protegerlo. En 2007, el Cuerpo de Bomberos de Charleston vivía en el pasado. Los bomberos utilizaban tácticas de la década de 1980 para combatir incendios del siglo XXI. El ataque agresivo funcionaba en viviendas, pero se convertía en un suicidio en grandes edificios comerciales repletos de materiales sintéticos. En el lugar del incendio reinaba el caos. 2 grupos de bomberos actuaban de forma independiente, uno fuera y otro dentro del edificio, sin un mando único. Todos gritaban en la misma frecuencia de radio, creando una cacofonía en lugar de coordinación. El mando no entendió lo que estaba pasando dentro de la sala de exposiciones hasta que fue demasiado tarde. Los bomberos no estaban preparados para lo que se encontraron. No se les había enseñado a reconocer los signos de los brotes de fuego. No existían procedimientos escritos para trabajar en edificios con alta carga de fuego. El equipo, respiradores, mangueras, comunicaciones, no estaba a la altura de las exigencias del momento. Incluso el agua se convirtió en un problema. Las bocas de incendio más cercanas se encontraban a 800 metros. Las mangueras cruzaban la carretera, donde los coches las atropellaban, interrumpiendo el suministro de agua. Las simples cuestiones logísticas se convirtieron en obstáculos mortales. La cultura de la extinción heroica de incendios no dejaba lugar a la retirada. Los bomberos habían sido educados con la idea de que un verdadero héroe nunca se rinde. Pero a veces la retirada no es cobardía, sino sabiduría. Los bomberos de Charleston aún no habían aprendido esta lección. El jefe Rusty Thomas se resistió al cambio incluso después de la tragedia. Restringió el acceso de los investigadores federales a los bomberos, lo que provocó un conflicto con el alcalde de la ciudad. Parecía que el sistema se protegía a sí mismo, y no a quienes servían en él. Los problemas de Charleston no eran únicos. En todo Estados Unidos, los servicios de bomberos se enfrentaban a la falta de financiación, a equipos obsoletos y a la ausencia de normas modernas. Pero fue necesaria la muerte de 9 personas para que estos problemas se hicieran visibles para todos. Las autoridades municipales también tenían la culpa. El cese de las inspecciones en 1998, la falta de coordinación entre los servicios, las construcciones ilegales, ignoradas durante años. El sistema falló a todos los niveles, desde la planificación urbana hasta las tácticas de extinción de incendios. 9 bomberos no murieron a causa del fuego, fueron víctimas del sistema que ellos mismos defendían.
La muerte de 9 bomberos supuso un punto de inflexión para Charleston. Los cambios comenzaron con la dimisión del jefe Rusty Thomas en noviembre de 2007. Le sustituyó Tom Carr, que antepuso la seguridad del personal a las tradiciones heroicas. El servicio de bomberos de la ciudad se convirtió en un campo de pruebas para las reformas. Se introdujeron procedimientos modernos con criterios claros para la retirada. Se creó un nuevo sistema de mando con comandantes de escena designados. Se pasó a la comunicación por radio multicanal. Se compraron cámaras termográficas, potentes bombas y modernos aparatos respiratorios. Pero el cambio más importante se produjo en las mentes. Se enseñó a los bomberos una nueva filosofía. A veces, lo mejor que se puede hacer por las víctimas de un incendio es mantenerse con vida. Se introdujo el estudio obligatorio de la física del fuego y los signos de un incendio. El heroísmo sin conocimientos ya no se consideraba una virtud. La tragedia de Charleston no solo cambió una ciudad. El NIST publicó nuevas recomendaciones sobre los rociadores en las tiendas de muebles. Los estados endurecieron las normas de construcción. El experto Gordon Routley realizó 40 presentaciones sobre las lecciones de la tragedia, convirtiendo el caso de Charleston en material de estudio obligatorio. Las familias de las víctimas lidiaron con la pérdida de diferentes maneras, pero la historia de Hunter Benke se convirtió en un símbolo de continuidad. En 2023, 16 años después de la muerte de su padre, el capitán se graduó en el programa de formación de bomberos de Charleston. «Estoy terminando lo que empezó mi padre», dijo en la ceremonia de graduación. Las reformas resultaron eficaces. Según los expertos, el Departamento de Bomberos de Charleston ha hecho grandes progresos. Pero el precio de este progreso fue demasiado alto. 9 vidas por lecciones que se podrían haber aprendido sin víctimas. En el lugar donde se encontraba Sofa Superstore, ahora hay un parque conmemorativo. 9 placas de granito están colocadas exactamente en los lugares donde se encontraron los cuerpos de los bomberos. Cada una contiene el nombre, el rango y la fecha de fallecimiento. El parque está abierto las 24 horas del día, y la gente acude a él a cualquier hora del día y de la noche. Cada año, el 18 de junio, se celebra una ceremonia conmemorativa en Charleston. Los bomberos montan guardia las 24 horas del día junto al mástil de la bandera, que ondea a media asta en señal de luto. Las familias, los compañeros y los simples habitantes de la ciudad traen flores y se quedan en silencio ante las placas. En 2021 se construyó una nueva estación de bomberos junto al monumento. Está equipada con el equipo más moderno y sirve como centro de formación para todo el departamento. En la pared de la estación hay retratos de los 9 bomberos fallecidos. La historia de los 9 de Charleston se ha convertido en parte de la cultura estadounidense de recuerdo a los héroes de la seguridad pública. Sus nombres se mencionan junto a los de las víctimas del 11 de septiembre como símbolo del sacrificio por salvar a otros. Pero el principal legado de la tragedia no son los memoriales, sino los cambios en los sistemas de seguridad de todo el país. Miles de bomberos recibieron una mejor formación, equipos modernos y procedimientos más seguros gracias a las lecciones aprendidas de la muerte de sus compañeros en Charleston. La causa exacta del incendio en Sofa Superstore nunca se determinó. En algún lugar de la basura cerca de la plataforma de carga, se estaba consumiendo un cigarrillo tirado por una persona desconocida. Esa pequeña chispa desencadenó una serie de acontecimientos que cambiaron para siempre el servicio de bomberos estadounidense. 9 héroes murieron en el incendio, pero su muerte proporcionó respuestas que salvarán la vida de otras personas. En eso reside su inmortalidad. En eso reside su victoria sobre el sistema que los traicionó.